Mi nombre es Mónica Lizeth Chacumbanegas y le hablaré sobre la cultura xinca. Esta es la más pequeña de la cultura que existe en Guatemala, no solo por su extensión territorial, sino por la cantidad de habitantes que sobreviven y siguen practicando las costumbres y el idioma que los representa. La cifra de descendientes xincas es de aproximadamente 16.214, de los cuales solamente un aproximado de 250 personas hablan actualmente el idioma xinca, en su mayoría ancianos. Los xincas inmigraron de Sudamérica a través del Océano Pacífico. Se cree que provienen de las culturas andinas, las cuales tenían una actividad comercial con los mayas. Durante el periodo postclásico, el territorio que abarca esta cultura comprendía parte del territorio de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Fueron derrotados por los españoles durante el periodo de la conquista en 1575. Después del periodo posclásico, las políticas se modificaron con el transcurso del tiempo, donde el pueblo xinca tuvo que renunciar a sus culturas, y justo Rufino Barrios, durante su gobierno, devolvió parte de las tierras del pueblo xinca, pero por otro lado prohibió el uso público del idioma y la indumentaria propia de los xincas con el objetivo de que se ladinizaran. En la actualidad, los sobrevivientes del pueblo xinca conservan parte de sus principios y valores culturales y en porciones de tierras comunitarias. Su organización sociopolítica delega funciones en administración de las tierras y conservación de principios. Además, se han creado organizaciones públicas para que la defensa de sus derechos y la promoción y conservación de valores culturales la revitalizaran de su identidad. Mi nombre es Stephanie Guerra y junto con mi compañera Samantha Portillo les vamos a hablar sobre la cultura ladina. La cultura ladina, también conocida como cultura mestiza o ladina, se refiere a la cultura que ha surgido a partir de la mezcla de elementos indígenas y españoles en América Latina, especialmente en países de habla hispana que fueron colonizados por España durante la época colonial. El término ladino originalmente se usaba para describir a los indígenas americanos que hablaban español y que se habían asimilado a la cultura española. La cultura ladina es el resultado de la interacción y fusión de diferentes tradiciones, creencias, costumbres y formas de vida, combinando elementos de la cultura indígena precolombinas con los aportes de la cultura española. Se creó una nueva identidad cultural que es distintiva y única en cada región. Algunas de las características de la cultura ladina son el idioma. El idioma predominante en la cultura ladina es el español, aunque puede estar influenciado por palabras y expresiones indígenas. Religión. La religión católica introducida por los españoles durante la colonización ha tenido una fuerte influencia en la cultura ladina. A menudo se mezclan con creencias y rituales indígenas. Dejo un ejemplo por acá. Arte y artesanía. La cultura ladina ha desarrollado su propio estilo de arte y artesanía que refleja la mezcla de tradiciones indígenas y españolas. Esto incluye pinturas, esculturas, textiles y cerámica. La gastronomía. La comida ladina también es una combinación de ingredientes y técnicas culinarias indígenas y españoles, dependiendo de la región que se encuentre. Muchas gracias. Otras características que podemos mencionar de la cultura ladina son gastronomía. La comida ladina también es una combinación de ingredientes y técnicas culinarias indígenas y españolas. Dependiendo de la región, se pueden encontrar platos únicos y sabrosos. Entre los platos típicos destacan los tamales de elote o de frijol, la sopa de pavo, los chiles rellenos, que son chiles dulces rellenos de carne y vegetales. Música y danza. La música y la danza ladina a menudo incorporan instrumentos y ritmos indígenas junto con influencias españolas. Festividades y celebraciones. Las festividades ladinas, como la Semana Santa y otras festividades religiosas, a menudo se celebran con una mezcla de rituales cristianos e indígenas. Vestimenta. La vestimenta tradicional puede variar dependiendo de la región y la influencia cultural dominante, pero en muchos casos se pueden ver elementos que reflejan tanto las tradiciones indígenas como las españolas. Es importante destacar que la cultura ladina puede variar significativamente de una región a otra, dependiendo de la historia local y las mezclas de culturas particulares que hayan tenido lugar en cada área.
Además, aunque el término ladino se originó para describir a las personas de ascendencia indígena que se habían asimilado a la cultura española, en la actualidad también puede abarcar a personas de ascendencia mestiza que se identifican con esta cultura mixta. La cultura maya fue una de las civilizaciones más avanzadas, sofisticadas de Mesoamérica. Se desarrolló en la región que actualmente comprende Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, y partes de México y Belice, entre los años 2000 a.C. y 1500 después de Cristo. Los mayas eran reconocidos por su impresionante conocimiento en matemáticas, astronomía y escritura y arquitectura. Desarrollaron un complejo sistema de escritura jeroglífica y un calendario precioso que todavía se utiliza en algunas comunidades indígenas. Su religión era politeísta, creían en dioses asociados en elementos naturales y a la agricultura, realizaban sacrificios humanos y alababan a sus dioses. Mi nombre es Dulce Monroy. Juntamente con mi compañero David Dubón hablaremos respecto a la cultura garífuna. ¿Qué es la cultura garífuna acá en Guatemala? Los garífunas son un grupo étnico descendientes africanos, aborígenes y también del Caribe y arhuacos, originarios de varias regiones de la parte del Caribe, que principalmente reside en Honduras y Guatemala, dos países centroamericanos. ¿Qué es lo más destacado de la cultura garífuna? En cuanto a lo más destacado de la cultura garífuna, podemos decir que es la música. Es decir, esta comunidad afrocaribeña escucha los ritmos energéticos y cautivadores del tambor, como lo es el ritmo de la punta. Hablaré respecto a unas características de la cultura garífuna. Como bien, esta es una cultura ancestral que tiene su origen en tres culturas, lo que viene siendo africana, arawak y del Caribe. Este grupo étnico tiene su propia lengua, sistema de creencias, alimentos, prácticas ancestrales de la agricultura, danzas, cantos que se unen en lo que viene siendo la espiritualidad. ¿Dónde se encuentra la cultura garífuna? El pueblo garífuna se formó en la isla de San Vicente de África, en Guatemala, en la fecha de noviembre de 1801. Se asentaron en el municipio de Livingston, departamento de Izabal, donde radican actualmente. ¿Cuál es la importancia de la cultura garífuna acá en Guatemala? Es conocida por mantener viva la riqueza de sus costumbres, tradiciones, danzas y ritmos musicales, su gastronomía y artesanía, y entre sus características podemos mencionar lo que viene siendo el lenguaje, rituales, prácticas sobre el cuidado hacia la naturaleza, heredadas por sus antepasados y transmitidas asimismo a sus nuevas generaciones. ¿Qué significa el color de los garífunas? La representación del color en sus franjas es la suma importancia, ya que esto representa a la comunidad que encierra una historia de lucha y sufrimiento para el pueblo garífuna. Sus colores son el amarillo, el negro y el blanco. Entre la comida de los garífunas podemos encontrar lo que viene siendo la yuca, leche, aceite de coco, pescado, plátanos, bananas y otros alimentos molidos.